Ya lo Bueno, abrí. entonces, perfecto, ya está, Ya listo. está. Bueno, entonces me voy a regresar un poco para que quede grabada. Bueno, Adelante. primero que nada, otra vez, vamos a hablar de la definición. Y la definición es que la diálisis peritoneal es una modalidad del tratamiento de sustitución de la función renal, que va a consistir en eliminar el exceso de toxinas y líquidos del organismo a través del peritoneo, que ustedes saben que el peritoneo es la membrana que recubre los órganos abdominales. También se puede definir como todas aquellas técnicas que van a utilizar el peritoneo como medio de transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis, y también la capacidad del peritoneo de permitir este paso de solutos y agua. Esta membrana peritoneal debe mantener sus características intactas para que se pueda usar esta forma, digamos, de filtración extrarrenal como un método para sustituir la función renal. Si la membrana no está íntegra o no conserva sus funciones anatofisiológicas y anatomioquímicas, pues no podremos usarla como para este método de filtración. A ver, luego, ¿cómo usaremos el peritoneo para sustituir la función renal? Vamos a aprovechar la capacidad que tiene de ósmosis y difusión de solutos desde el peritoneo al plasma y viceversa. Vamos a usar esta capacidad que nos presenta el peritoneo para poder realizar todo esto, hasta que equilibremos completamente estos compartimentos según los gradientes de concentración electroquímicas. Vamos a aprovechar principalmente la ósmosis y los gradientes de concentración. Esto va a permitir el paso de sustancias urémicas del plasma al peritoneo y del peritoneo van a poder ser eliminados. Esto lo vamos a conseguir instalando, aparte de haciendo un orificio para que entre la diálisis, también vamos a tener que instalar un líquido que en cantidad variable suele ser de 1 a 3 litros a través de un catéter y un sistema de diálisis. Y después se va a drenar este líquido al exterior pasado de un tiempo. Es decir, digamos, en el cuerpo encontramos los solutos, las toxinas, pasan hacia el peritoneo y del peritoneo se va a realizar, digamos, un lavado y este lavado se va a extraer y gracias a eso vamos a tener esta filtración extrarrenal que les mencionaba. Vamos a tener indicaciones, contraindicaciones y criterios médicos, demográficos y sociales, que en realidad yo nada más les voy a hablar de los criterios médicos, en donde está indicada la diálisis peritoneal. Les dividí y me gusta esta tablita porque les voy a hablar donde la diálisis peritoneal está indicada de forma prioritaria. En dificultad de acceso vascular, en problemas transfusionales, personas que sean testigos de Jehová, en cross match y todo. ¿Por qué en personas testigos de Jehová? Porque ellas no pueden, no se puede trabajar con hemoderivados con ellos, no lo permiten. Entonces, la diálisis, a veces estos pacientes requieren de hemodiálisis, que ya es un proceso que es a nivel de sangre y de plasma, y ellos pues no se puede trabajar con estos hemoderivados, entonces se va a trabajar pues un método alternativo va a ser la diálisis peritoneal. Para pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, con función residual preservada, y pues obviamente pacientes con insuficiencia renal, con cualquier tipo de problema renal donde la filtración y la excreción o cualquier proceso dentro del riñón no funcione bien y se necesite una ayuda extrarrenal, pues van a ser indicados como prioritarios. ¿En qué otras situaciones puede estar indicada? En pacientes con diabetes mellitus, con enfermedad vascular, con angina, en enfermedades crónicas como hepatitis, como en enfermedades como hemosidosis, enfermedad vascular periférica, coagulopatías, o para candidatos de trasplante renal. Va a haber situaciones en las que va a estar también indicada, pero va a estar menos, en obesidad, donde hay una gran superficie corporal, donde tengamos poliquistosis renal, dolor lumbar, cirugía abdominal múltiple y todo eso. Va a haber situaciones donde va a estar cuestionado o se va a poner en duda si se usa o no en pacientes que estén malnutridos, en pacientes que tengan múltiples adherencias abdominales. Esto porque, como bien les mencionaba antes, pues la integridad del peritoneo y sus funciones deben estar preservadas para que lo podamos usar. También en pacientes que tienen hernia del hiato con esofagitis, gastroparesia o hipertrigliceridemia grave.
¿Y en qué pacientes va a estar completamente contraindicada? Bueno, va a ser en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal grave, tales como diverticulitis aguda activa, o un absceso abdominal, isquemia activa o un transporte peritoneal bajo. ¿Por qué? Porque pues realmente, como les vuelvo a repetir, lo más importante es cómo se encuentra la membrana peritoneal y que sí nos facilite y podamos aprovechar su capacidad de ósmosis. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Adelante, doctora. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, como ya les mencionaba, se tiene que hacer un orificio de entrada y uno de salida, y vamos a utilizar un catéter. Este objeto nos va a permitir la comunicación entre el exterior y la cavidad peritoneal, y pues va a permitir va a tener la característica de que va a permitir el flujo bidireccional. Este catéter va a estar hecho de silicona o poliuretano y va a tener dos porciones. Una porción externa que va a estar ligada a la línea de transferencia y una porción interna que va a ir del trayecto subcutáneo o intraperitoneal. Puede ser recto, curvo, con manguitos de Dacron. Eh, eh, Puede provocarnos una reacción fibrótica para la fijación. Este tipo de materiales son hipoalergénicos, por lo cual el riesgo de infección va a ser menor, y también hay unos que se llaman colita de puerquito. Y, a ver, espérenme, déjenme señalo. Aquí. Un segundo. Ahí está. Ok, aquí vamos a tener, va a haber una parte que va a estar dentro de la cavidad peritoneal y otra que va a estar afuera. Aquí, lo podemos ver mejor. Aquí está, como bien les decía, vamos a tener un sitio de inserción y vamos a tener un sitio de salida. Obviamente el sitio de inserción es por donde se va a introducir el catéter y es por donde se va a, digamos, a poner el líquido, y en el orificio de salida es por donde se va a drenar este líquido. Y aquí podemos ver, esta imagen me gustó muchísimo porque aquí está la pared abdominal, cómo va a entrar el catéter, aquí está el peritoneo, y aquí vamos a ver cómo entra y podemos ver todas las capas, de la piel, los músculos, el tejido celular subcutáneo, y aquí está el peritoneo. Y vamos a ver cómo va a entrar. Hay lugares anatómicos donde específicamente está indicado que se coloque el catéter. Ahora, ¿cómo vamos a colocar el catéter peritoneal? Primero que nada, tenemos que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, una exploración física del abdomen, y esto ¿con qué objetivo? Bueno, para localizar el lugar ideal para la implantación. Usualmente se va a implantar paramedial en el borde externo del músculo recto anterior, y también, como bien lo mencionaba el doctor, en el traumatismo de tórax y abdomen, las pruebas de coagulación son muy importantes. Previo a la instalación del catéter, vamos a tener que preparar al paciente. Deben estar en ayunas, con rasurado abdominal, tienen que tener un enema de limpieza, un vaciado vesical preferentemente, tienen que tener una vía periférica permeable, y se les va a dar una profilaxis antibiótica con cefazolina o con vancomicina, que ahorita les voy a decir la dosis. También se tiene que preparar el material que se va a utilizar y el equipo del catéter. Se tiene que preparar una aguja que va a ser 16F, que es de 5 a 7 centímetros de longitud, una jeringuilla, la guía flexible y el trocar de punción e introductor para poder colocar de manera adecuada el catéter. También se tiene que tener tener listo el anestésico local en el lugar de la punción, y la incisión va a ser de 2 a 3 centímetros, liberar el tejido subcutáneo hasta la aponeurosis del recto anterior, porque les decía, aquí en el lugar donde usualmente se va a colocar el orificio de entrada va a ser en en el borde externo del músculo recto anterior. Además de los medicamentos que les mencioné acá, que va a ser la cefazolina, se les tiene que dar antibioterapia previa a los pacientes antes de la colocación del catéter, y el medicamento de elección va a ser la vancomicina intravenosa en 1000 unidades, 12 horas antes, o una cefalosporina intravenosa de 1000, 2 horas antes, para reducir el riesgo de peritonitis postoperatoria. La principal complicación que vamos a encontrar en los pacientes con diálisis peritoneal y en la colocación de un catéter en peritoneo va a ser la peritonitis.
Y por lo tanto también los cuidados que se tengan antes, tanto de limpieza y de higiene, de asepsia y antisepsia, y que los materiales sean estériles, se realice un buen, con un buen lavado de manos, todas las condiciones de higiene que se puedan nos van a ayudar a reducir el riesgo de infección. Ahora, ¿cuál va a ser la técnica de colocación del catéter? Bueno, vamos a tener la punción con la aguja de 16F, que ya les había mencionado, para acceder a la cavidad peritoneal. El paciente va a realizar prensa abdominal, se van a infundir de 1 a 1.5 litros de solución salina isotónica que deben pasar fácilmente a través del orificio y del catéter hacia el peritoneo. A través de la aguja se pasa una guía metálica en dirección perineal y medial y esta debe entrar sin dificultad. Se va a retirar la aguja sobre la guía y se pasa el trocar de punción. Que va a incorporar un introductor, para lo cual el paciente va a seguir realizando prensa abdominal. Se va a retirar la guía y el trocar y a través del introductor se va a pasar el catéter. Va a ir sobre una guía rígida de punta roma para permitir el posicionamiento de su extremo en la pelvis menor. Una vez colocado, se va a comprobar el funcionamiento. Se va a fijar el manguito interno a la aponeurosis del recto anterior mediante una lazada y se va a proceder a la realización del túnel por el que va a pasar el catéter. Después, se va a localizar en el lugar donde quedará el orificio de salida, que usualmente va a ser inferior y lateral a su lugar de entrada en la cavidad peritoneal. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, se pone inferior y lateral al orificio de entrada también para que la gravedad ayude y permita la salida de los líquidos, todo lo que se extraiga de ahí. Y también para que si los pacientes están en bipedestación, pues ayude a la salida de los líquidos. Después se va a infiltrar con anestésico el trayecto cutáneo y la piel, donde se va a hacer un corte de 4 milímetros que va a quedar ajustado completamente el catéter. El orificio de salida debe permitir que el manguito externo quede a unos 2 o 3 centímetros de la piel. Para realizar el túnel subcutáneo vamos a utilizar el tunelizador, que se va a acoplar al extremo externo del catéter y se va a dirigir hacia el orificio de salida. En este recorrido vamos a asegurarnos que el catéter no tenga cortamientos y vamos a comprobar que funcione bien para que su instalación sea correcta y exitosa. Después, por último, vamos a suturar el tejido subcutáneo y la piel en el lugar de la inserción y se va a conectar la línea de transferencia y se va a realizar un intercambio de comprobación para ver que sí funciona, que sí instalamos bien el catéter, que los dos en especial el orificio de salida es permeable y hay una salida de líquido. Como ustedes, perdón, como ustedes pueden ver. Perdón. Como ustedes pueden ver en esta imagen que les digo me parece muy interesante, este va a ser el orificio de entrada y este va a ser, aquí vamos a tener una bolsa colectora donde van a salir todos los desechos y usualmente va a estar en una posición lateral y descendente con respecto al orificio de entrada. Ahora bien, ya que tenemos esto de la técnica de colocación del catéter, también la solución que vamos a usar para la diálisis peritoneal, pues van a estar compuestas van a tener todos estos elementos. Cada 100 mililitros van a contener icodextrina, cloruro de sodio, lactato de sodio, cloruro de calcio deshidratado, cloruro de magnesio de hexahidratado, agua inyectable con CBP. Y bueno, también vamos a tener contenido de electrolitos en estas bolsas de diálisis peritoneal o de líquido de diálisis que van a contener sodio, calcio, magnesio, cloruros, lactato, y esto va a ser para ayudar a la osmolaridad que les decía que nos va a permitir que haya esta filtración extrarrenal. ¿Qué consideraciones importantes? Creo que se va a acabar la sesión, entonces si quieren le paro y ahorita nos volvemos a conectar porque a menos de un minuto. A ver, adelante.